Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Este servicio de adoración, de aprendizaje, debe ser una parte de su devocional semanal hacia Dios. Usted ha estado en comunión con Dios lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Ha podido orar con Él, ha podido interactuar con su palabra, estudiar y escudriñar la palabra del Señor. Y la adoración colectiva es lo que estamos haciendo en este momento. Ahora, si nosotros como cristianos, nuestra vida devocional solo es venir a un servicio el día domingo, estamos actuando mal también. Porque estamos actuando de manera negligente con nuestros devocionales diarios con el Señor. Y cuando uno disfruta de esa manera del Señor, disfruta su ser, disfruta su palabra y viene acá el día domingo a celebrar junto con la comunidad en la fe un culto en adoración hacia Él, uno puede encontrar la esencia de lo que es el culto dominical, de lo que es el servicio en comunidad. Así que este año, hermano, que sea en realidad un deseo genuino de cada uno de nosotros poder tener una vida constante, consistente en cuanto a nuestro devocional diario con el Señor. Y vamos a tocarlo en esta mañana también. Vamos a buscar en nuestras Biblias la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 3 al 8. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 3 al 8. Le hemos titulado al sermón de esta mañana, Viviendo en Santidad, y vamos a estar predicando la segunda parte que iniciamos el domingo pasado. Mire, voy a leer la Biblia de las Américas y dice su palabra en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante, como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por esta tremenda oportunidad que nos permites poder congregarnos como iglesia, como comunidad en la fe, a poder adorarte, Señor, a poder aprender más acerca de tu palabra y, por consecuencia, aprender más acerca de quién eres tú, Señor. Tú eres un Dios santo y lo cantábamos hace unos minutos. Tú eres un Dios justo. Tú eres un Dios que merece que nosotros vivamos en santidad. Tú habitas en la hermosura de la santidad, Señor. Te pido que nuestras vidas tengamos esa conciencia de que el Dios al cual nosotros nos debemos, le servimos, le adoramos, es un Dios que habita en santidad. Señor, ayúdanos a poder crecer, a no contristar tu espíritu, sino al contrario, cada día mortificar la carne y aprender a vivir en el espíritu. A ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. En esta semana, no digo casualidad, sino de manera providencial, estuve leyendo un artículo acerca de una persona que se llama William Wilberforce. Y el artículo decía, William Wilberforce, una persona obsesionada por la santificación. Fíjense que él es una persona muy conocida por su labor política y social.
Durante alrededor de 4 décadas fue la principal voz británica en contra de la trata de esclavos. El 12 de mayo de 1789, él pronunció su primer discurso ante el Parlamento británico, y desde que se convirtió en miembro del Parlamento en 1780 hasta que se retiró en 1825, William Wilberforce propuso varias versiones de la ley de la abolición. En las 6 ocasiones sus peticiones de abolición fueron rechazadas, y 3 meses antes de su muerte, William seguía pronunciando discursos contra la esclavitud. Por fin, el proyecto de ley que abolió la esclavitud en todo el Imperio Británico fue aprobado solo 3 días antes de que él muriera, y fue apropiadamente dedicado a este campeón de la abolición. Para su morada final, el Parlamento eligió la abadía de Westminster, donde hoy se encuentra una estatua en honor a él. Y aunque el mundo recuerda a William Wilberforce principalmente por su liderazgo en el movimiento antiesclavista, no fue la prioridad de su vida. En el diario que mantuvo durante décadas, Wilberforce habla poco de su trabajo en el Parlamento o del progreso del movimiento antiesclavista. En cambio, el tema dominante en sus escritos era su propia santificación. Su clara y constante obsesión era su propio crecimiento en la santidad. Es interesante que nosotros muchas veces descuidamos esa progresión en la santificación en nuestras propias vidas, y nuestros ojos están más en aquellas cosas que causen un impacto social. Que la iglesia, el impacto de la iglesia, la manera social. Las personas más rebeldes en esta vida, hermanos, los cristianos más rebeldes, son aquellos cristianos que tienen un compromiso genuino de vivir en el Espíritu y de meditar constantemente en la palabra del Señor. A veces estamos pensando en cosas grandes cuando las cosas pequeñas las descuidamos. Y me gustó este personaje porque prácticamente él era una persona que en su diario, probablemente la persona ha expresado, en su diario debe estar hablando de todo lo que hizo en el Parlamento para abolir todo lo que son esas leyes en contra de los esclavos y todo esto. Pero él no, él en su diario personal había un solo tema que a él le preocupaba, y era su santificación. Era una persona obsesionada por su santificación. El cristiano debe ser una persona obsesionada por crecer en santidad, por vivir en el Espíritu, por mostrar la palabra de Dios, de lo que la palabra está transformando su corazón continuamente. Y durante estos 2 sermones hemos podido aprender un poco acerca de vivir en santidad. Mencionábamos la semana pasada de que nosotros hay 3 implicaciones de por cual nosotros podemos llevar una vida en santidad a través de los versículos que acabamos de leer. La primera de ellas es que vivir una vida en santidad implica ir en contra de las corrientes del mundo. Eso lo podemos ver en el versículo 3, parte B. La segunda, que una vida en santidad implica fructificar constantemente. Eso lo podemos ver en el versículo 4. Pero también hay 3 razones. Vamos a terminar esa parte y después vamos a ir con las 3 razones. Si usted se fija muy bien, vámonos al versículo 5. Mira, el versículo 5 dice en la primera carta a Tesalonicenses: no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. La diferencia entre una persona que no es nacido de nuevo y una persona que es impía, ahí está en el versículo 5, y dice que los gentiles no conocen a Dios. Esa es la diferencia. La diferencia radica en el conocimiento del Señor. ¿Por qué los creyentes podemos actuar en santidad y honor? Porque conocemos a Dios. Conocer a Dios, hermanos, es imprescindible para poder vivir una vida santa. Porque usted empieza a crecer
en el conocimiento del Señor, y ese conocimiento del Señor, usted empieza a saber de que el Dios al cual usted adora es un Dios santo, que habita en la hermosura, en la plenitud de la santidad. Usted empieza a conocer a Dios a través de las páginas de las Escrituras, y usted sabe que Dios es justo. Y el hecho de que Dios sea justo quiere decir que Él no va a posar por inocente al que es culpable. Entonces, ese conocimiento de Dios es un conocimiento que transforma el corazón del creyente. Por eso es que es imprescindible, para poder llevar una vida santa, poder conocerlo más a Él. Caso contrario son los gentiles. Los gentiles que no conocen a Dios, no lo conocen verdaderamente, y por ese motivo es que ellos están encaminados a un desenfreno sexual. Acuérdese que en el contexto está hablando de la santificación el apóstol Pablo, pero él lo aplica al área sexual, porque como habíamos mencionado anteriormente, los tesalonicenses vivían en una cultura donde había mucho desenfreno sexual, donde existía la prostitución religiosa. Entonces es una lucha constante que ellos tenían como nuevos en la fe. Los tesalonicenses, era una lucha constante con que ellos batallaban, la inmoralidad sexual. Entonces, ¿por qué los inconversos pueden entregarse a una vida sexual desenfrenada? La respuesta está en el versículo 5. Porque ellos no conocen a Dios. Y es muy curioso que en el versículo 5 empieza que es una pasión, pero la característica de esta pasión es que es una pasión degradante. Y esa palabra, pasión degradante, o también en la Reina Valera aparece como que es concupiscencia, significa el deseo o pasión, pero de una manera despectiva. Apetitos desorbitados, desordenados, desenfrenados. La pasión es algo que domina al hombre a tal punto que lo hace un títere de su mal. A eso se refiere cuando habla acerca de una pasión degradante. Y esa es una característica típica de una persona que no conoce a Dios. Se entrega a sus pasiones. No se han convertido. Acuérdense que estamos hablando de una persona que no se ha convertido al Dios verdadero, no ha recibido la palabra de Dios como lo que es, como la palabra del Señor, sino que se ha entregado a sus pasiones de manera desenfrenada, de manera desorbitada. Su vida es un acto de rebeldía en contra del Dios Santo al cual nosotros adoramos. Dios no está obrando en ellos. Y por eso esto nos debe llevar a nosotros como cristianos a ser agradecidos con Dios, hermano. Porque nosotros estamos donde estamos por la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida. Usted puede venir a congregarse aquí a la iglesia, puede disfrutar un momento de comunión colectiva, una comunión con el Señor, una adoración con el Señor, no por sus propias capacidades, no porque este día usted se levantó en la mañana, digo, hoy voy a ir a la iglesia. No, el Señor puso el deseo en su corazón de venir aquí a adorarle a Él. Es por gracia, es por misericordia. Por eso es que nosotros estamos acá, hermano, por eso es que estamos agradecidos. Porque lo bueno que nosotros tenemos es la gracia y la obra de Dios en nuestros corazones. Porque en nosotros solo existe maldad, solo existe pecado, solo existe el deseo de hacer lo malo. Pero Dios nos hizo nacer de nuevo. Dios nos hizo, nos dio un nuevo corazón, nos dio a su Espíritu Santo. Y por eso podemos caminar en santidad en esta vida cristiana. Mira el versículo 6. Dice que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto. ¿Cuál es este asunto? Siempre está hablando acerca de la inmoralidad sexual. Ese es el tema. El tema global es la santificación, pero ahorita está hablando, cuando habla acerca de este asunto, es
la santificación aplicada en el área sexual. Y establece como un contraste, y eso lo pudimos ver la semana pasada. Lo que el mundo ofrece es la carne, los deseos pecaminosos, una persona inmersa en una vida inmoral. Pero por otro lado, usted puede ver, y lo estuvimos estudiando la semana pasada, en el versículo 4, acerca de cuál es la perspectiva bíblica de todas estas cosas. Pero ahora hay otra implicación de vivir en santidad, y eso lo podemos ver en el versículo 6, y es que una vida en santidad implica ver las consecuencias del pecado. Si hay algo que sirve mucho en esta vida, hermano, es poder ver las consecuencias de lo que vamos a hacer. Creo que una persona sabia es una persona que constantemente está evaluando muchas posibilidades en su mente, en su corazón, en la toma de decisiones, pero también ve cómo este tipo de decisiones va a traer consecuencias. Y eso es lo que dice en el versículo 6. Dice que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto. Las consecuencias, el poder destructor del pecado. Una conducta sexual desenfrenada daña a otros. Toda conducta sexual tiene daños a terceros. No es solo contra Dios, debido a que contraviene su voluntad, contra su propio ser, porque es un Dios santo, sino que daña también al cónyuge, daña también, hay una deshonra hacia la familia. La infidelidad ofende al cónyuge, ya sea a la mujer o al hombre. El hombre que comete adulterio con una mujer que no es su esposa perjudica al marido de esta o a su padre o a sus hermanos. Roba lo que no es suyo, atenta contra la integridad del otro hogar. El adulterio no solamente es un acto de desobediencia a Dios y de deslealtad al cónyuge, sino también de traición al hermano. Las personas que llevan una vida en adulterio son personas que dañan constantemente la integridad del hogar, deshonran a sus cónyuges, le faltan el respeto a aquella persona que acá en la iglesia ellos se consagraron delante de Dios y le dijeron a una comunidad en la fe: yo la prometo amar, la prometo cuidar en la salud, en la enfermedad. Pero viene una tercera persona, se mete en el matrimonio y todo eso se viene a la basura. Hay una traición de por medio. Una persona adúltera, amados hermanos, es una persona donde no podemos confiar, una persona que no podemos confiar. Si esa persona ha traicionado la confianza más cercana y genuina, humanamente hablando, en esta vida, ¿cómo se le ocurre a usted pensar que esa persona no puede traicionar su amistad con usted? El adulterio trae consecuencias. La inmoralidad sexual trae consecuencias. Mira el versículo 6, dice que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto. También habla acerca de agraviar o engañar, como dice en el Reina Valera. Cuando habla acerca de el agravio, es acerca de más allá de los límites y fronteras. Una persona que traiciona a su propia esposa es capaz de traicionar a cualquier persona. El hombre que sobrepasa los límites y los transgrede invade la santidad del otro hogar, destruye una familia, falta el respeto de su cónyuge, de su familia, sus hijos, y no le interesa ni le importa. Estas personas se entregan a una pasión desenfrenada sin medir las consecuencias de este pecado sexual. Y eso es grave. El adulterio, hermano, el adulterio trae muchas consecuencias.
La persona adúltera es una persona marcada de por vida. No estoy diciendo que Dios no pueda restaurar a una persona que ha caído en un pecado adulterio. Claro que lo puede hacer en su gracia, en su misericordia, pero ese pecado lo lleva arrastrando toda su vida. Hay una traición. La inmoralidad no solo se da en ese contexto de índole matrimonial, sino también se da entre personas solteras. Aquellas personas que acceden a tener relaciones prematrimoniales. En otras palabras, aquellas personas que fornican. Esas personas hacen la misma clase de violencia a la familia. ¿Qué es lo que dice aquel joven o aquella joven que tuvo relaciones sexuales prematrimoniales antes de casarse? ¿Cuál es la carga más grande que tiene esa persona? La carga más grande es no haber llegado a la virginidad hasta el altar y haberle entregado esa virginidad a esa persona con la cual se va a casar. Y eso carga. A eso se está refiriendo acá. Las personas que acceden a una vida en fornicación violentan contra las familias, hacia su futuro cónyuge, hacia la comunidad de fe que Dios te ha permitido formar parte. La persona impura no puede llevar al matrimonio aquella virginidad que le debe a su cónyuge. Las consecuencias. Vivir una vida en santidad es vivir una vida viendo las consecuencias de las decisiones que vamos a tomar. Una persona necia es una persona que no mide las consecuencias. Simplemente toma las decisiones por emociones, por el momento, ya se deja ir y no importa lo que pase, yo tomo esa decisión. Necio, necia. Una persona sabia es una persona que ve un poquito más allá de las cosas. Sabe que el tomar este tipo de decisión va a traer estragos, va a traer consecuencias. Un esposo temeroso del Señor sabe que si llega a meterse con una persona que no es su esposa, eso va a traer consecuencias, va a destruir su familia, va a destruir su relación matrimonial. Se va a alejar de Dios porque se entregó al pecado. Las consecuencias. Amado hermano, mira muy bien las consecuencias de tus acciones y eso va a ser un freno para tu vida. Antes de tomar una decisión apresurada, evalúa las consecuencias. Y si usted ve que ese tipo de decisiones trae consecuencias que daña a su hogar, no lo haga, hermano. No lo haga. Es preferible esperar un momento a destruir el hogar. Todo va cayendo en su casilla. Ahora bien, también nosotros podemos ver en esta porción de las Escrituras 3 razones por las cuales debemos de caminar en santidad. Mire el versículo 6, el versículo B, dice: porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente. La primera razón por la cual yo puedo llevar una vida en santidad es porque Dios juzgará todo lo que yo hago. En la Biblia de las Américas dice: Dios es el vengador de todas estas cosas. Dios es el juez universal. En Dios recae la responsabilidad de hacer justicia, de dar el pago y de vengar al perjudicado. Mire qué precioso vivir desde esta perspectiva o desde esta verdad nuestras propias vidas, amado hermano. Tomar decisiones firmes, dar los pasos con la idea de que es Dios el que va a juzgar todo lo que yo hago, es algo tremendamente precioso.
Porque el Dios el cual yo adoro es un Dios santo. No es un Dios que habita con el pecado, es un Dios justo. No va a pasar por inocente al que es culpable. Y esto es lo que me encanta, es un Dios omnisciente. Es un Dios que conoce absolutamente todo. Él sabe lo que hay en tu mente y en tu corazón, sabe cuáles son los verdaderos motivantes de tu corazón a la hora de tomar esas decisiones. Y hay veces que nosotros tenemos un corazón tan engañoso. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa constantemente, que muchas veces los mismos cristianos, por ocultar lo que hay en su corazón engañoso, en muchas ocasiones tratan de ver como algo loable lo que están haciendo, cuando en realidad en su corazón lo que hay es engaño y no son los verdaderos motivantes de lo que hacen. ¿Sabe cómo se llama eso? Hipocresía. Dios sí sabe lo que tú haces, sabe los verdaderos motivantes de tu corazón. Sabe cuando quieres aparentar una vida que en la intimidad no lo haces, Él lo sabe. Sabe lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón y escudriña todo lo que tú eres. Ahora dígame, ante un ser que sabe todo lo que yo soy, ¿cómo me debo de presentar yo? Aún nosotros caemos en el pecado de venir y de expresarle al Señor ciertas cosas que nosotros no somos, hermano. A un Dios omnisciente le estás diciendo lo que tú eres, lo que tú eres, entre comillas, cuando en realidad en el fondo de tu corazón existe el engaño. Vas otro paso más a tu pecado. Todo pecado, hermano, trae castigo y trae consecuencias. El hecho de que yo crea en un Dios que es santo, justo y omnisciente, eso me debe llevar a mí a actuar en integridad en todo lo que yo hago. En la iglesia, en la vida matrimonial, en el trabajo, en las amistades, en los vínculos más cercanos que yo tengo. Pero debo de entender que todo pecado lleva consigo consecuencias y lleva castigo. Pablo le estaba diciendo a los hermanos de los tesalonicenses: amados hermanos, esa inmundicia o inmoralidad sexual recibirá su pago tarde o temprano de parte del Señor. Pero muchas veces usted se pone a pensar y usted dice que hay muchas infidelidades sexuales actualmente que no salen al descubierto. Hay cónyuges ofendidos que ni saben que su esposa o su esposo ha sido un adúltero. El padre ofendido no tiene ni idea de los pecados de sus hijos. Y en otras ocasiones el pecado sexual sale a la luz, pero como estamos en una sociedad inmersa en el pecado, no lo condenan como es, no lo castigan como es. Pero aún en medio de todo eso, hermano, nosotros debemos de estar conscientes de que Dios lo ve todo y es vengador incluso de las cosas hechas en secreto. Vamos a Salmo 94. Salmo 94. Salmo 94 del versículo 1 al 11 dice: oh Señor, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece. Levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, Señor? ¿Hasta cuándo los impíos se van a regocijar? Charlan, hablan con arrogancia, todo lo que hacen iniquidad y se vanaglorían.
aplastan a tu pueblo, Señor, y afligen a tu heredad. Mira el versículo 6, matan a la viuda, al extranjero y asesinan a los huérfanos. Y dicen, el Señor no ve nada, ni hace caso el Dios de Jacob. Hagan caso, torpes del pueblo, necios, ¿cuándo entenderán? El que hizo el oído, ¿acaso no oye? El que dio la forma al ojo, ¿acaso no ve? ¿No reprenderá el que castiga a las naciones, el que enseña conocimiento al hombre? El Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que son solo un soplo. Ese Dios es el que nosotros adoramos, hermano. Ese es el Dios el cual nosotros estamos conociendo continuamente. Me gusta que en este salmo dice, torpes, les dice, ¿ustedes piensan que el Señor hace caso omiso de tu pecado, de la manera como estás direccionando tu vida? Necio, insensato. Dios no es así. El pecador no tiene escapatoria. Tal vez usted alguna vez ha pensado, nadie sabe y yo lo puedo seguir haciendo porque Dios no me ha castigado. Dios no me ha dado lo que yo merezco. Y es más, viene y en tu teología errónea, falsa, dice, es la misericordia de Dios y la gracia de Dios en mi vida. Por eso yo puedo continuar haciendo eso. ¿Usted piensa que esa es la misericordia y la gracia del Señor en su vida? ¿Usted piensa que el Dios al cual usted adora es un Dios que no demanda santidad de su pueblo? Si usted piensa eso, hermano, usted tiene una teología errada. Usted tiene que aprender a vivir una vida de acuerdo al Dios al cual usted está adorando. No te confundas. Dios es vengador, como acabamos de ver en el Salmo 94. Dios es juez justo. Dios es omnisciente. Y nosotros creemos que va a haber un día en el cual en Isaías se le llama el día de la venganza de Jehová. Dios no va a pasar por alto nada de eso, hermano. Y las Escrituras nos enseñan que aún en este tiempo Dios obra para ejercer justicia y retribución sobre los que desobedecen sus mandamientos. En muchas oportunidades Dios viene y te disciplina, lo vamos a ver más adelante. Dios ocupa muchas maneras en su providencia para hacerte direccionar. Yo me recuerdo que en una oportunidad yo estaba tan enfrascado en mi trabajo, fue en el año 2020, fue antes de que cerraran todo lo de la pandemia. Yo estaba inmerso en el trabajo como no tiene una idea. Estaba finalizando un proyecto, iniciando otro y supervisando otro. Eran 3 proyectos que estaba viendo a la vez, que demandaban tiempo. Y la presión fue tanta en mi trabajo, hermano, que yo tuve un problema de salud. Ahí me dio una enfermedad que se llama herpes zóster, que es como un rebrote de la varicela, que cuando las defensas son bajas, entonces vuelve a dar nuevamente la varicela, pero se manifiesta en diferentes maneras. Algunos les da en lo que es acá, en lo que es la cabeza. A mí me dio en todo lo que es este costado de él. ¿Dónde está la lonja? Pues aquí. Y eso se conoce comúnmente, ya se conoce como el orín del 100 pies, le llaman también. A mí me dieron una buena orinada de ese 100 pies porque sí me dejó quieto, hermano. Fue doloroso para mí.
No podía dormir durante 15 días, no podía dormir por el dolor, por el ardor. O sea, me levantaba en la madrugada y mejor me quedaba ahí en la mesa, en el primer nivel de la casa, ahí estaba, me quedaba leyendo y todo, pero no podía dormir. Me hacía a un lado, me ardía, al otro lado me ardía también. Ahí la que se echó el equipo a los hombros fue mi esposa, que todos los días me estaba haciendo lavados poco a poco y con antibióticos hasta que fue menguando, pero el dolor en el nervio todavía lo tengo. Esa fue una manera como el Señor a mí me direccionó, porque yo me estaba metiendo mucho en la vida laboral. No está malo que sea diligente en tu trabajo, sí, pero el problema es cuando tu trabajo se vuelve tu ídolo y te afecta a todas tus áreas de tu vida. Ese es el problema. Y le doy gracias al Señor porque a partir de ahí dije, bueno, no es que no me va a importar mi trabajo. Mi trabajo, Dios me lo ha dado con el propósito de poder proveer a mi familia, pero el trabajo no va a ocupar el lugar que Dios le pertenece. Entonces Dios, en su inmensa misericordia, a veces trae a luz muchos pecados. Sé que en su contexto habla acerca de pecados sexuales, pero lo vamos a hablar de manera general. Trae a luz los pecados y nos corrige en el día a día. Entonces, mira el versículo 6, dice: como también antes les dijimos y advertimos solemnemente. Vuelve a retomar otro tema que es la instrucción que les había dado a los tesalonicenses. Pablo no solamente había dedicado su tiempo a enseñar cómo debían de andar en esta vida, sino también les advirtieron acerca de las terribles consecuencias de no obedecer los mandamientos del Señor. Parte de la enseñanza que debe existir en una iglesia local es las consecuencias de lo que llevan los pecados. Todo va amarrado, hermano. Y esta instrucción Pablo se lo está dando a personas que han nacido de nuevo. Son personas que son creyentes. Amados, Dios no va a quedar burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Téngale miedo a Dios, hermano. Téngale respeto y téngale miedo también. Porque nuestro Dios es un Dios soberano. Mira el versículo 7, continuemos. Dice, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a ¿qué? Santificación. Vuelve el mismo tema. En el versículo 3 estaba hablando que la voluntad de Dios era ¿qué? La santificación. Y ahora está hablando que el llamado es la santificación. Nos ha llamado a llevar una vida en santidad, y esa es la razón número 2 por la cual nosotros podemos vivir una vida en santidad, es porque hemos sido llamados por Dios. Y si usted se fija muy bien y es curioso, en el versículo 7 dice, Dios no nos ha llamado a la impureza. Dios nos ha llamado a la santificación. Ahora está hablando acerca de un acto pasado, el llamamiento que el Señor mismo hace a las personas para que nazcan de nuevo, un llamamiento eficaz para salvación. Amados, la práctica de la inmoralidad sexual constituye una completa negación al propósito que Dios tenía en mente al llamarnos a su reino. Nosotros debemos de aprender a llevar una vida en santidad, no solo como lo vimos en el punto anterior, no solo por el juicio venidero, sino también otro gran freno que de manera personal tengo en mi vida para llevar una vida en santidad y darle la gloria al Señor, es la gratitud y el asombro por lo que Dios es. Sí, reconozco, el Señor es un Dios juez justo, pero también yo estoy agradecido por lo que Él ha hecho en mi vida. Ese es otro gran freno que tenemos los cristianos.
La gratitud, el agradecimiento, porque es Dios el que nos ha llamado y Dios nos separó del mundo. Dios nos escogió para ser salvos. Y es ese agradecimiento hacia mi Señor, hacia la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que me mueve a mí a llevar una vida en santidad. Dios nos llamó. ¿Usted alguna vez ha estado en comunión con Dios y se le hace el corazón chiquito y ha llorado por estar recordando todas las misericordias de Dios en su vida? ¿Usted alguna vez, usted se ha quebrantado en oración agradeciéndole al Señor por la esposa que Dios te ha dado? O por el esposo que Dios te ha dado, por los hijos que Dios te ha dado, por la comunidad en la fe donde tú perteneces que el Señor te ha dado. Una persona agradecida es una persona que va a estar más movida a llevar una vida en santidad que una vida de mundo. Una persona desagradecida es una persona que va a andar en sus delitos y pecados. Por eso es que en Romanos capítulo 1, cuando Pablo habla acerca del pecado en el mundo, ¿cómo le dice? Desagradecidos, desleales. Es una característica de una persona que no ha nacido de nuevo. Es desagradecida con Dios y lleva una vida en impiedad, en rebeldía contra Dios. Pero una persona que ha nacido de nuevo es una persona agradecida. Todos los días se asombra de quién es Dios y se deleita en Él y tiene contentamiento en Él siempre. Continuemos. Una persona agradecida con Dios es una persona obsesionada por la santificación. Hemos sido llamados, hermanos, a llevar una vida diferente, como dice Romanos capítulo 12, versículo del 1 a 2. Pero en algunas ocasiones nuestras marcas de piedad pueden ser marcas de impiedad. Cuando Jesucristo estaba enseñando, Él dice, no es lo que entra en el cuerpo lo que contamina el cuerpo, sino que lo que sale del cuerpo es. Se hacía referencia a esto. Muchas veces nosotros hacemos o tomamos como primario lo que es secundario y agrandamos cosas insignificantes. Cuando hacemos esto, hermano, estamos imitando a los fariseos. Cuando creemos que llevar una vida en santidad es no ver Netflix, no estar en redes sociales, no ir al estadio, no ir a los bailes. Y que esa es la prueba más grande de la espiritualidad de un hombre. Somos culpables. ¿Saben por qué? Porque estamos sustituyendo una moralidad vana por la moralidad genuina. Hasta las personas inconversas pueden evitar eso, hermano. Ver Netflix, redes sociales, no ir al estadio. Eso no requiere un esfuerzo. Lo que es difícil, ¿sabe qué es, hermano? ¿Sabe lo que es difícil? Es aprender a controlar tu lengua. Eso es complicado. Actuar en integridad. Eso es complicado. Aprender a controlar tus impulsos sexuales. Eso es complicado. Aprender a controlar la ira. Eso es complicado. Aprender a controlar la envidia. Eso es complicado. Es lo que sale de tu corazón. No trates de cambiar aquellas cosas que son primarias por las secundarias, no, hermano. No trates de aparentar aquí dentro de la iglesia una vida que no estás llevando en intimidad con el Señor.
Tienes que aprender a lidiar y a confrontar tus pecados todos los días. Una persona santa ha de estar envuelta en el proceso vital de la santificación. Debemos de estar continuamente buscando la santidad en nuestras vidas. ¿Cuánto anhelas tú parecerte a Cristo? ¿Cuánto anhelas tú reflejar ese amor transformador de Cristo en tu corazón con las demás personas? Es más, fíjense que leyendo este artículo de William Wilberforce, ahí decía de que él acostumbraba a tener un diario a la par de su cama, donde él registraba su caminar en santidad todos los días. Él, por ejemplo, catalogaba diariamente sus pecados junto con sus actos de fidelidad para saber cómo estaba creciendo espiritualmente en cada área de su vida. Otro de los aspectos claves que él tomaba en su diario andar, él tomó la costumbre de enumerar las misericordias diarias en su vida, rastreando la buena mano de la providencia de Dios. Mire qué interesante. También identificaba los principales defectos que veía en sí mismo, las tentaciones a las que enfrentaba ese día y las que había sucumbido. Yo te invito a que en este año, si tú lo quieres hacer, claro está, compra un cuadernito y registra todos los días tu andar en el cristianismo. Identifica cuáles son tus principales pecados, tus defectos. Registra también cómo Dios ha mostrado su misericordia diariamente en tu vida. Cómo has visto la providencia de Dios. Registra también cuáles tentaciones fueron las que tú sucumbiste. Pero también, hermano, registra también de manera humilde aquellos comportamientos que te van acercando más hacia lo que Dios quiere en tu vida. Prueba por una semana. Y el siguiente domingo empieza a ver qué cosas estás trabajando. Es bueno, ¿saben por qué? Porque en primer lugar es como un balance muy bueno. Porque por un lado te empiezas a conocer a ti mismo, empiezas a ver cuáles son tus principales pecados con los cuales tienes que batallar, te muestra una humanidad genuina de lo que tú eres, a cuáles pecados tú accedes fácilmente, pero por otro lado empiezas a ver la misericordia de Dios en tu vida. Y cuando uno lo registra, uno va aprendiendo constantemente y también tú estás viendo cómo el Señor está haciendo la obra en tu corazón todos los días. Un diario. Amados, debe existir una diferencia radical entre un estilo de vida de una persona creyente y un estilo de vida de un inconverso. Porque ya lo vimos anteriormente, por el conocimiento de Dios. Las Escrituras no nos dan un camino intermedio. O seguimos la santidad conforme a la voluntad y el llamamiento de Dios, o seguimos la inmundicia conforme a los deseos de la carne, el mundo y el diablo. Una persona llamada es una persona transformada para la gloria de Dios. No existe un camino intermedio. O eres cristiano o eres inconverso. O tu vida refleja ese llamamiento eficaz de Dios o refleja que no eres llamado. No hay un camino intermedio.
Una persona llamada es una persona transformada por el Evangelio. Tenemos al Espíritu Santo y esa es la razón número 3. Mira el versículo 8, dice: por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. La tercera razón por la cual nosotros podemos vivir en santidad es porque nosotros somos la morada del Espíritu Santo del Señor. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si usted se fija en el versículo 8, dice: por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. La palabra rechazar significa tener en poco o tratar como nulo o insignificante, restarle importancia a algo. En su contexto se hace referencia a aquellas personas que tratan con ligereza el pecado. Las personas que tratan de manera superficial el pecado. O aquellas personas que cuando están inmersas a esa vida de inmundicia, empiezan las frases célebres, ¿verdad?, en la cristiandad. No, es que la carne es débil. No, es que solo fue una canita al aire, dicen. Solo fue un pequeño desliz. A cualquiera le puede pasar. ¿Sabe lo que está revelando ese tipo de frases, hermano? Que para ti el pecado es algo permisible, superficial. Tú estás teniendo al Espíritu Santo como algo insignificante en tu propia vida. Tú tratas a través de este tipo de excusas de justificar tu inmoralidad, pero sabe que a través de esa excusa está hablando un corazón negligente entregado a esa vida sexual pecaminosa. Pero hacen violencia a Dios y a su palabra. Deja de un lado ese tipo de excusas y empieza a vivir una vida en santidad. En algunas ocasiones, hasta dentro de los mismos hermanos en Cristo, hacemos chistes, bromas de estos pecados sexuales. Tal vez para usted puede ser algo superficial, algo risible, pero para Dios es algo serio. Y eso es lo que importa, lo que dice Dios, lo que dice su palabra. El creyente que desestima de esa manera la palabra de Dios comete un agravio en contra del Señor. Puede existir teología, sí, pero a la praxis no estamos haciendo lo correcto. Es nuestra responsabilidad intentar tratar con todo pecado. No sé usted, pero ¿alguna vez usted se ha acercado a un hermano en Cristo que cuando se trata de hablar situaciones de conductas pecaminosas en su vida, siempre lo hace de manera rápida? Mira, ¿y cómo te ha ido? No, yo súper bien, mira, ya hablé esto, ya hice esto, pero tranquilo, todo bien. Eso es tratar superficial el pecado. Cuando una persona quiere salir de esa vida pecaminosa, esa persona sabe que cuenta con los hermanos en Cristo en la fe. Y uno necesita abrirse para que las demás personas nos conozcan, hermano. Tenemos luchas. Y eso establece vínculos fuertes dentro de la comunidad en la fe. Hay veces que queremos aparentar una falsa fortaleza frente a los demás, cuando en realidad nuestras vidas reflejan que somos niños, que no hemos dejado de comer leche, no podemos comer carne todavía. Mi amado hermano, usted no podrá crecer en santidad si no mortifica su pecado, y no podrá mortificar su pecado a menos de que de manera sincera y diligentemente intente tratar con todo pecado.
Nos vamos a meter un poquito más en esto para que podamos entender. Piense en este momento ese pecado que para usted es algo frustrante lidiar con él. Ese pecado donde usted recae constantemente. Solo es derrota tras derrota. Ese pecado que usted anhela ya no seguir en él. Tú luchas contra ese pecado, sí. Oras, sí. Pides perdón a Dios, sí. Cuando fallas. Pero piensa en ese pecado. Póngale nombre. Ira. Lujuria. Fornicación. Adulterio. Raíces de amargura. Avaricia. Codicia. Enojo. Engaño. Orgullo. Póngale nombre. Ese pecado que te frustra todos los días porque piensas que son derrotas tras derrotas. Deja a un lado eso. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo están tus deberes en tu vida cristiana que no estás tomando en serio? ¿Cómo está tu comunión íntima con Dios? ¿Cómo está tu lectura de la palabra del Señor? Tu estudio de la palabra del Señor. ¿O lees tu Biblia de una manera superficial o la lees de mala gana por salir de compromiso? ¿Descuidas tu tiempo de meditación en la palabra de Dios? ¿Sabe qué? Estos descuidos en los deberes cristianos también son pecados. Pero en comparación del otro, este tipo de descuidos no te frustran, no te inquietan como aquel pecado del que tú anhelas ser libre. Entonces, hermano, no deberías de esperar la liberación de aquel pecado que verdaderamente te inquiete hasta que comiences a tratar los demás pecados con la misma seriedad. Para ti te enfocas solo en ese pecado que te frustra. Sin embargo, no estás siendo responsable con tus deberes como cristiano. El hecho de que tú no estás llevando una vida en comunión con Dios también es pecado. El hecho que tú no escudriñes las Escrituras también es pecado. Y ahí en esa diferencia claramente se es manifiesta que tú no estás tomando el pecado seriamente como lo que es. Estás tratando de lograr una mortificación parcial basada en un razonamiento falso. No aborreces tu pecado. Porque cuando hay un claro concepto acerca del aborrecimiento del pecado, no solo te importa uno, te importan todos. Y eso también debe tener una conciencia del amor de Cristo en la cruz del Calvario. No vemos nuestro descuido en la oración, en la lectura, en la meditación de la palabra como pecados por los cuales murió nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no has tratado de vencerlos también? ¿Por qué siempre sigues siendo la misma persona inconstante en tu oración y en tu lectura diaria? Si tú en realidad vieras el pecado como lo que es, serías cuidadoso contra todo aquello que entristece y apaga al Espíritu Santo. El hecho de que tú no leas la palabra de Dios y que tú no ores con Dios entristece al Espíritu Santo, por Dios. Es pecado. No solo ese pecado que turba tu alma. Ahí puedes ver que hasta la manera como estás lidiando con tu pecado, eres egoísta. Solo velas por tu bienestar y por tu propia paz.
Ahora la pregunta que traigo para ustedes es la siguiente. Dice, ¿crees tú que el Espíritu Santo te va a ayudar a mortificar el pecado que te inquieta cuando en ti no existe el deseo ni la preocupación de tratar con los otros pecados que le contristan a Él? Hermanos, como cristianos debemos de tener un compromiso total para mortificar todo pecado en nuestras vidas. No solo aquel que me inquieta, son todos. También, hermanos, muchas veces el Señor utiliza un fuerte deseo pecaminoso, no mortificado en la vida del creyente, como un medio para disciplinarlos. Y todos esos pecados que nosotros vemos como pecados que no pueden contristar al Espíritu Santo, un pecado de esos puede hacer que una persona se vaya al infierno. Esa es la gravedad de todo esto. Cuando el creyente es negligente en sus deberes hacia Dios, Dios permite que un deseo pecaminoso se fortalezca en su corazón para que se convierta en una gran plaga y una gran carga para él. Esta es una forma como Dios castiga a un creyente desobediente. Pero a través de eso, lo que el Señor quiere, hermano, es que esta persona creyente, su hijo, despierte para que considere sus caminos y sea conducido a una mortificación sincera del pecado. Qué bueno es Dios. Dios permite que se haga una plaga en el corazón del creyente para que cuando esté en esa fosa, cuando esté en ese momento crucial en su propia vida, Él redireccione su vida. Pueda volver a conducirse en los caminos que el Señor le ha establecido. Amados, debemos de tener en cuenta que nosotros somos morada del Espíritu Santo de Dios. No lo contristemos, no lo entristezcamos por causa de nuestro pecado. Aprendamos a vivir en el Espíritu con su ayuda. La obra de la regeneración, ese nuevo nacimiento, ese nuevo corazón, conlleva una obra de transformación en la vida del cristiano. Porque es la presencia de Dios en el creyente lo que hace esa vida diferente. Ese es el camino que debemos de seguir. Debemos de relacionarnos de manera estrecha con el Espíritu Santo y nuestras vidas deben de reflejar esa comunión genuina que tenemos con Él. Por eso, amados, debemos de aprender a llevar una vida en santidad y eso implica traer a la práctica todas aquellas enseñanzas extraídas de la palabra de Dios, esos principios extraídos de la palabra del Señor que transforman el mundo entero y ponerlo en mi vida, en la práctica. Este es un proceso de aprendizaje continuo en el cual yo estoy aprendiendo más y más de la palabra, pero Dios me está transformando cada día más y nos ayuda a vivir bajo el panorama de que nosotros le pertenecemos a Cristo y todo lo que hagamos debe de llevar el sello de una vida transformada por el Evangelio. Anhelemos conocer más a Dios. Anhelemos conocer más sus estatutos, pero también anhelemos vivir para la gloria del Señor. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad que nos permites estar aquí, poder congregarnos, poder disfrutar, Señor, de este servicio como hermanos en Cristo que somos. Esta
mañana, Padre, queremos orar por aquellos pecados que muchas veces nosotros hemos dejado a un lado. Hemos sido negligentes en cuanto a nuestros deberes cristianos. No oramos, no leemos la palabra y eso contrista al Espíritu Santo de Dios. Padre, enséñanos a andar en una vida en santidad y a poder glorificarte a ti, Señor. Vivir una vida con la verdad de que es Dios el que va a juzgar todo lo que yo haga, pero también una vida movida en gratitud por todo lo bello que tú haces. Tus misericordias son grandes, Señor. Cuando yo empiezo a reflexionar y a meditar en la obra de Cristo, mi corazón se mueve hacia hacer las cosas que a Cristo le agrada. Señor, no importa perder todo, pero si tengo a Cristo y tengo a su Espíritu Santo, eso es suficiente, Señor. Ayúdanos a poder vivir en este camino en santidad, Señor. A poder glorificarte a ti en nuestras vidas y a poder conocerte más. Por eso, Señor, te cantamos, te adoramos en esta mañana.